¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las diferentes culturas y pueblos que componen la humanidad? Y más específicamente, ¿cuál sería el papel de los pueblos africanos en el gran plan de la historia divina? Esta es una pregunta que resuena no solo en las páginas de la Biblia, sino también en el corazón de muchos que buscan entender sus orígenes y su propósito. La historia de las civilizaciones africanas va más allá de lo que aprendemos en los libros de historia. Sus raíces están profundamente entrelazadas con las narrativas bíblicas. Después de todo, la Biblia no solo relata eventos históricos, sino que también revela cómo los pueblos de diversos orígenes contribuyeron a moldear el mundo. Hoy vamos a explorar juntos los orígenes de los pueblos africanos según la Biblia y descubrir cómo estas historias revelan la unidad y diversidad de la humanidad. Más que un viaje al pasado, esto es una invitación a ver cómo estas narrativas nos conectan con una herencia rica y significativa, que sigue impactando nuestras vidas hoy. ¿Estás listo para este viaje de descubrimientos? Entonces, ven con nosotros y prepárate para sorprenderte con las profundas verdades que están a punto de ser reveladas. Tras el gran diluvio narrado en la Biblia, la humanidad comenzó una nueva etapa. La historia señala a Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, como los responsables de repoblar la tierra. Cada uno de ellos dio origen a diferentes pueblos y naciones. Hoy, nuestro enfoque está en Cam, cuya descendencia está directamente ligada a los orígenes de los pueblos africanos y algunas de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad. Cam tuvo 4 hijos, Cus, Mizraim, Phut y Canaán. Cada uno de ellos originó naciones que desempeñaron papeles cruciales en la formación de culturas, sociedades e incluso en la narrativa bíblica. Vamos a explorar cómo estos pueblos se conectan con el mundo antiguo y con la historia global. Cus, el padre de las naciones africanas. Cus, el primer hijo de Cam, es frecuentemente asociado con la región que hoy abarca Sudán y Etiopía. En la Biblia, el nombre Cus se utiliza como sinónimo de Etiopía. Sus descendientes establecieron una de las civilizaciones más antiguas e influyentes de África, el reino de Cus, ubicado al sur de Egipto, a lo largo del río Nilo. Este reino era conocido por su riqueza, fuerza militar e influencia cultural. Los cusitas eran reconocidos por su piel oscura, a menudo mencionada en la Biblia para resaltar su identidad única. Por ejemplo, en Jeremías 13:23, el profeta usa la frase ¿puede un etíope cambiar su piel?, para hacer referencia a las características distintivas del pueblo de Cus. La importancia de Cus va más allá de sus logros militares. Este pueblo controlaba rutas comerciales cruciales que conectaban África con el Medio Oriente y el Mediterráneo, exportando oro, marfil y otros recursos valiosos. Además, las menciones bíblicas a los cusitas demuestran su relevancia en las narrativas de diversos pueblos, evidenciando que África no estaba aislada, sino profundamente integrada en el panorama global de la época. Mizraim, los fundadores de Egipto. Mizraim, el segundo hijo de Cam, es ampliamente reconocido como el ancestro de los egipcios. El propio nombre, Mizraim, se traduce frecuentemente como Egipto en los textos bíblicos. Los descendientes de Mizraim formaron una de las civilizaciones más icónicas de la historia, el Antiguo Egipto. Los egipcios fueron pioneros en muchas áreas, como la ciencia, la arquitectura, la escritura y la medicina. Sus contribuciones a la humanidad incluyen las famosas pirámides, los jeroglíficos y avances en matemáticas e ingeniería. Estos logros no solo moldearon Egipto, sino que también influyeron en las culturas vecinas y en el mundo en general. En la Biblia, Egipto es mencionado en varias ocasiones, frecuentemente como un lugar de refugio y prueba. José,
uno de los hijos de Jacob, se convirtió en gobernador de Egipto, salvando tanto a los egipcios como a los israelitas de una gran hambruna. Génesis 41. Más tarde, Egipto fue el escenario del Éxodo, donde Dios liberó a los israelitas de la esclavitud, mostrando su poder sobre una de las naciones más poderosas de la época. Fut, guerreros del norte de África. Fut, o Put, está asociado con las regiones del norte de África, particularmente con el área que hoy corresponde a Libia. Los descendientes de Fut eran conocidos por sus habilidades militares y su participación en alianzas estratégicas con otras naciones poderosas, como Egipto. En la Biblia, Fut es frecuentemente mencionado en contextos de guerra. Por ejemplo, en Ezequiel 35, sus descendientes aparecen como aliados de Egipto en conflictos regionales. Esta mención ilustra cómo los pueblos de Fut estaban integrados en las dinámicas geopolíticas del antiguo Oriente Medio. Canaán, cuna de culturas diversas. Canaán, el cuarto hijo de Cam, es tal vez el más conocido en la Biblia. Sus descendientes ocuparon la región que hoy comprende Israel, Palestina y partes del Líbano. Aunque a menudo se les presenta como enemigos de los israelitas, los cananeos desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la agricultura, la urbanización y el comercio en la región. La conexión entre las civilizaciones. Los descendientes de Cam no solo establecieron grandes civilizaciones, sino que también moldearon el mundo que los rodeaba. Su influencia iba más allá de la política y la guerra. Eran comerciantes, innovadores y constructores de puentes culturales. Estas conexiones revelan que los pueblos africanos fueron parte integral del desarrollo global desde los primeros días de la humanidad. Además, la Biblia muestra que estos pueblos tenían un papel significativo en el plan divino. A pesar de las diferencias culturales y raciales, todos comparten el mismo origen, como se enfatiza en Hechos 17:26. De uno hizo toda la raza humana para habitar sobre toda la faz de la tierra. Los descendientes de Cam, según la Biblia, no solo fueron responsables de establecer poderosas civilizaciones, sino que también desempeñaron un papel esencial en el desarrollo cultural, intelectual y económico del mundo antiguo. Sus contribuciones van más allá de logros militares o territorios conquistados. Incluyen avances que moldearon a la humanidad en áreas como comercio, ciencia, arte y gobernanza. Cus, riqueza e influencia cultural. Cus, el hijo mayor de Cam, está frecuentemente asociado con las regiones que hoy comprenden Etiopía y Sudán. El reino de Cus es recordado por su papel central en el comercio y la difusión de cultura. Situado a lo largo del río Nilo, Cus conectaba África con las civilizaciones del Medio Oriente y el Mediterráneo. Los comerciantes cusitas eran conocidos por sus habilidades para navegar rutas complejas, transportando bienes como oro, marfil, madera y especias a otros centros de poder. Este comercio no se limitaba a mercancías, también incluía el intercambio de ideas y prácticas culturales, enriqueciendo tanto a África como a las regiones vecinas. Además del comercio, los cusitas eran maestros en diplomacia y relaciones internacionales. Evidencias históricas sugieren que embajadores y gobernantes de Cus eran frecuentemente reconocidos por su sabiduría y habilidad estratégica. En la Biblia, los cusitas son mencionados como un pueblo distinto, reconocido por su piel oscura y cultura vibrante, destacando su singularidad e importancia. Jeremías 13:23. Mizraim, ciencia y arquitectura. Los descendientes de Mizraim, responsables de la civilización egipcia, elevaron los estándares culturales e intelectuales del mundo antiguo. Egipto es conocido por sus contribuciones en astronomía, medicina, ingeniería y escritura. Por ejemplo, astronomía y calendarios. Los egipcios desarrollaron uno de los primeros calendarios solares del mundo, que influyó en culturas posteriores. Medicina. Avanzaron en tratamientos médicos,
incluyendo cirugías y el uso de plantas medicinales, registrando sus conocimientos en papiros que aún se estudian hoy. Arquitectura. Las pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Giza, siguen impresionando por su avanzada ingeniería, demostrando una comprensión compleja de matemáticas y física. Egipto también era un centro de aprendizaje y preservación del conocimiento. Las bibliotecas egipcias, como la de Alejandría, fundada posteriormente, se convirtieron en lugares de concentración intelectual. Estos logros muestran cómo los descendientes de Mizraim no solo crearon una sociedad sofisticada, sino que también influyeron en las regiones vecinas y en futuras civilizaciones. Fut, guerreros y conectores culturales. Fut, o Put, está asociado con la región del norte de África, particularmente con Libia. Aunque frecuentemente se les recuerda por su papel en alianzas militares, los descendientes de Fut también fueron conectores culturales entre el Mediterráneo y África subsahariana. Los pueblos de Fut eran conocidos por su habilidad para trabajar con caballos, estableciéndose como excelentes jinetes y estrategas militares. Además, su ubicación geográfica estratégica los puso en contacto con comerciantes y diplomáticos de diversas regiones. Contribuyeron a la integración de prácticas culturales, difundiendo nuevas ideas y tecnologías. La conexión espiritual e intelectual, un aspecto muchas veces pasado por alto de las civilizaciones africanas antiguas, es su profunda conexión con lo espiritual y lo simbólico. Los egipcios, por ejemplo, desarrollaron un complejo sistema religioso que involucraba dioses, rituales y templos. Aunque muchas de estas prácticas eran politeístas, la influencia de estas ideas ayudó a moldear el pensamiento filosófico en las culturas vecinas. Además, las civilizaciones africanas promovieron valores como la hospitalidad, la comunidad y el respeto por la tierra. Muchos de estos principios resuenan en los textos bíblicos, reforzando la idea de que los descendientes de Cam desempeñaron un papel tanto espiritual como cultural en el mundo antiguo. Legado duradero. Las contribuciones culturales e intelectuales de los descendientes de Cam moldearon profundamente el curso de la historia humana. Sus logros no solo fueron importantes en su propio tiempo, crearon una base sólida para el avance de la humanidad. Desde el comercio hasta la ciencia y desde la diplomacia hasta la espiritualidad, los pueblos de Kuz, Mizraim y Fut dejaron una huella indeleble en el mundo. Es importante reconocer que estas civilizaciones no operaban de manera aislada. Eran centros de innovación y conectividad, integrándose con el mundo a su alrededor. Al explorar el papel cultural e intelectual de estos pueblos, nos recordamos que África no solo participó, sino que lideró en muchos aspectos del desarrollo humano. Así, los descendientes de Cam no solo fueron parte de la historia, ayudaron a escribirla. Sus contribuciones siguen inspirándonos, mostrando que el legado africano es una pieza esencial en el tapiz de la humanidad. La unidad en la diversidad. La Biblia presenta un retrato poderoso de la humanidad como una familia unificada, con orígenes comunes pero rica en diversidad cultural y étnica. Esta unidad en la diversidad es uno de los mensajes centrales de la narrativa bíblica, reforzando que todas las naciones tienen un lugar en el plan divino y son igualmente valiosas a los ojos de Dios. Un origen común, el pacto con Noé. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé y su descendencia, prometiendo no destruir nunca más la tierra por medio del agua. Génesis 9:8-17. A partir de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, toda la humanidad fue repoblada. Este punto de partida común sirve como base para la unidad de toda la raza humana. Sin embargo, la historia no se detiene en la unidad.
Las genealogías bíblicas muestran cómo las culturas y naciones se diversificaron, enfatizando que la diversidad es parte del plan divino. En Hechos 17:26 leemos: «De uno hizo toda la raza humana para habitar sobre toda la faz de la tierra». Este versículo refleja la idea de que las diferencias entre pueblos y naciones son expresiones de la creatividad de Dios y no divisores de su creación. La diversidad en los descendientes de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, ilustran esta diversidad. Cada uno dio origen a culturas distintas, influyendo en áreas como la ciencia, el comercio y la espiritualidad. Estas civilizaciones no solo coexistían, sino que también interactuaban, intercambiando ideas, prácticas y recursos. Cus representa el florecimiento de reinos africanos como Nubia y Etiopía, marcados por la riqueza, el comercio y la fuerza militar. El reino de Cus ejemplifica cómo la diversidad cultural trajo riqueza no solo material, sino también intelectual y espiritual al mundo antiguo. Misraim. Los egipcios, descendientes de Misraim, establecieron una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Su contribución a las matemáticas, la medicina y la arquitectura muestra cómo la diversidad del conocimiento enriqueció a la humanidad. Fut y Canaán. Estos pueblos complementaron el escenario, trayendo habilidades militares, avances agrícolas y prácticas culturales que ayudaron a moldear el Mediterráneo y más allá. Estos ejemplos demuestran que, aunque diferentes en origen y expresión cultural, los descendientes de Cam contribuyeron a la tapicería global de maneras únicas y complementarias. Inclusión en el plan divino. La Biblia constantemente reafirma que todas las naciones están incluidas en el plan redentor de Dios. En Gálatas 3:28 Pablo escribe: «No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos sois uno en Cristo Jesús». Este pasaje trasciende las diferencias culturales, sociales y biológicas, apuntando a la unidad esencial de la humanidad en Dios. La inclusión de los cusitas en la narrativa bíblica es un ejemplo poderoso. En Números 12, la esposa de Moisés, una mujer cusita, es criticada por su origen. Sin embargo, Dios interviene en defensa de ella, mostrando que su etnia o cultura no la hacían inferior. Este episodio resalta que Dios valora a todos los pueblos por igual y rechaza las discriminaciones basadas en diferencias externas. Otro ejemplo notable se encuentra en Isaías 19:24-25, donde se prevé un futuro de unidad entre Egipto, Asiria e Israel. La profecía declara: «En aquel día, Israel será el tercero con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra». Aquí, naciones históricamente diferentes y a menudo en conflicto se unen en adoración y bendición, reflejando el propósito final de Dios de reunir a todos los pueblos. Las diferencias, como enriquecimiento, las diferencias culturales, raciales y lingüísticas no son barreras, sino expresiones de la creatividad de Dios. Cada cultura contribuye con algo único al panorama global. Los descendientes de Cam trajeron avances en la agricultura, el comercio y la gobernanza, mientras que los descendientes de Sem y Jafet trajeron sus propias innovaciones y perspectivas. Juntos, enriquecieron la experiencia humana. Esta diversidad es un recordatorio de que la creación divina es vasta y multifacética. Así como diferentes partes del cuerpo humano tienen funciones únicas, pero trabajan juntas en armonía. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 a 27. Las diferentes culturas y pueblos contribuyen al bienestar general de la humanidad. El mensaje de unidad en la diversidad sigue siendo relevante hoy en día. Vivimos en un mundo donde las diferencias a menudo se convierten en motivo de separación o conflicto.
Sin embargo, la Biblia nos desafía a ver más allá de las divisiones y abrazar la belleza de las diversas culturas e historias que componen la humanidad. Cuando reflexionamos sobre las contribuciones de los descendientes de Cam y de otras naciones, somos recordados de que todos tienen un papel en el plan divino. Las diferencias no deben separarnos, sino unirnos en un propósito mayor: glorificar a Dios y enriquecer el mundo que nos rodea. La unidad en la diversidad es uno de los mayores testimonios de la intención divina para la humanidad. Desde los descendientes de Noé hasta los pueblos de hoy, todos compartimos un origen común y un destino colectivo. Que podamos abrazar esta visión reconociendo que nuestras diferencias son dones divinos que hacen al mundo más bello y completo. Al fin y al cabo, en Cristo somos realmente un solo pueblo, legados culturales y científicos. Las civilizaciones originadas por los descendientes de Cam, como Egipto, Kush y otras regiones africanas, dejaron legados culturales e intelectuales que siguen impactando al mundo actual. Avances científicos y médicos. Las prácticas médicas y matemáticas desarrolladas por los egipcios aún influyen en el conocimiento moderno. Por ejemplo, muchos principios de geometría y medicina fueron derivados de estudios realizados en el antiguo Egipto y difundidos a través de otras culturas. Arte y arquitectura. El estilo arquitectónico egipcio, con sus proporciones precisas y monumentalidad, sigue inspirando edificios y monumentos en todo el mundo. Además, el arte africano, con su simbología rica, moldeó el modernismo y otros movimientos artísticos globales. Comercio y diplomacia. La experiencia comercial y diplomática de los reinos de Kush, que conectaban África con otras partes del mundo, resuena en las prácticas de comercio internacional y cooperación cultural que vemos hoy. Contribuciones contemporáneas de la diáspora africana. Los descendientes de las civilizaciones africanas mencionadas en la Biblia están esparcidos por el mundo, muchas veces debido a las complejas historias de migración y diáspora. Este movimiento ha creado una rica mezcla de influencias culturales y contribuciones en varias áreas: música y cultura popular. La música afrodescendiente como el jazz, el blues, el reggae y el afrobeat ha moldeado significativamente la cultura global. A menudo se ve como un canal de resistencia y expresión, reflejando las luchas y triunfos históricos. Ciencia y tecnología. Científicos, inventores y emprendedores de ascendencia africana continúan desempeñando papeles importantes en áreas como medicina, tecnología y exploración espacial. Sus logros son un reflejo del potencial intelectual que remonta a las antiguas civilizaciones de Kush y Egipto. Movimientos de justicia social. La diáspora africana lidera movimientos globales por la igualdad y la justicia, inspirados por una larga historia de resiliencia y fortalecimiento comunitario. Estas luchas resuenan con el espíritu de resistencia e innovación encontrado en las narrativas bíblicas. Espiritualidad y fe. La influencia espiritual de los descendientes de Cam también es evidente en las iglesias y prácticas religiosas de todo el mundo. África jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo. La iglesia etíope, una de las expresiones más antiguas del cristianismo que ha mantenido tradiciones que datan de los tiempos bíblicos, como se menciona en Hechos 8, cuando un eunuco etíope es bautizado y lleva el evangelio a su tierra natal. Renovación de la fe cristiana. Movimientos pentecostales y evangélicos originados en África o inspirados por sus prácticas han sido una fuerza vital para el cristianismo global, especialmente en el sur global. Estos ejemplos muestran que los pueblos africanos no solo recibieron el mensaje cristiano, sino que también lo enriquecieron y lo difundieron, influenciando profundamente el cristianismo moderno.
Unidad en tiempos de diversidad. En el mundo actual, donde la diversidad cultural y étnica es tanto una fuente de riqueza como de desafíos, el mensaje de unidad en la diversidad cobra aún más importancia. La historia de los descendientes de Cam nos recuerda que las diferencias no son divisores. Al contrario, son la base para un mundo más rico e interconectado. Por ejemplo, educación e inclusión. Muchas instituciones contemporáneas han revisado los currículos para incluir historias y contribuciones africanas en la narrativa global. Esto ayuda a corregir percepciones históricas distorsionadas y a promover una comprensión más completa e inclusiva de la historia humana. Respeto a las raíces culturales. La valorización de la herencia africana, ya sea a través de festivales culturales, arte o literatura, es una forma de reconectar el presente con las profundas raíces bíblicas e históricas de la humanidad. Lecciones para el futuro. La narrativa de los descendientes de Cam destaca que la diversidad es un regalo de Dios, diseñado para enriquecer a la humanidad. Esta lección es vital en un mundo globalizado, donde las culturas están más interconectadas que nunca. Al reconocer la importancia de las civilizaciones africanas y su contribución a la historia humana, también promovemos la idea de que todas las culturas tienen algo valioso que ofrecer. Además, la resiliencia demostrada por estas culturas a lo largo del tiempo inspira perseverancia. Así como los cushitas y los egipcios usaron sus habilidades y recursos para florecer en condiciones desafiantes, podemos aprender a transformar las adversidades en oportunidades. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este mensaje te ha aportado valor, deja tu like y comparte en WhatsApp con quienes amas. Así podremos difundir este mensaje a más personas. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir siempre las próximas historias. Además, hemos seleccionado 2 videos especialmente para ti que puedes ver aquí en la pantalla. Vamos juntos a compartir este mensaje y fortalecer nuestra fe. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.